mucho y vamos a, en los meses que me restan, ya me están entrando ansias y angustia, pero en los meses que me quedan, hermanos, quiero afirmar algunas enseñanzas que a lo largo de 12 años les he estado compartiendo y siento esa responsabilidad de parte de Dios de afirmar algunas de esas enseñanzas. Y quiero que juntamente conmigo ustedes refuercen estas enseñanzas que a lo largo de este tiempo el Señor nos ha estado dando como iglesia. Y una de estas enseñanzas que quiero empezar para reforzar con ustedes es precisamente acerca de la guerra espiritual, lo que conocemos como guerra espiritual, y le pusimos por título a esta serie Ármate, porque es una palabra que usamos mucho, ¿verdad? Sobre todo los hispanos, ármate, y ahorita, por ejemplo, pues se van a armar los tacos, ¿no? Ármate con los tacos. Pero cuando hablamos de guerra espiritual, la Biblia nos habla de que tenemos armas espirituales. Hay armas con las que tenemos que enfrentar la vida, hermanos, pero lamentablemente la iglesia cristiana en el día de hoy, no nada más nosotros, sino toda la iglesia en general, ha entrado en una especie de burbuja, de esfera, donde no estamos siendo conscientes de la guerra espiritual que tenemos delante de nosotros. No estamos siendo conscientes de cómo el enemigo está tratando de infiltrarnos y cómo está tratando de derrotarnos en nuestra vida como cristianos. Así es que tenemos que recordar estas bases porque son, a final de cuentas, rudimentos, son parte de la cimentación. A veces cuando ya tienes tu casa construida muy bonita, ¿verdad? Ya la estás disfrutando, muy elegante tu casa, de vez en cuando tienes que ir a revisar el basement, ¿verdad? Que no haya filtraciones, que no haya nada raro por ahí, y a veces de pronto encontramos algo que está afectando la cimentación de la casa y la tenemos que reparar, porque si no, toda la casa está en peligro de derrumbarse. Precisamente la guerra espiritual o entender acerca de las armas que tenemos como cristianos es parte de ese fundamento, es parte del basement, es de lo que casi no se ve, pero que está ahí presente y que es muy importante para nosotros. Vayan conmigo por favor a 2 de Corintios, la segunda carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 10, a partir del versículo 3. Versículos que leemos, que hemos memorizado, que hemos hablado, que hemos predicado muchísimas veces y que debemos de volver a considerar una vez más. 2 de Corintios 10:3 dice, léanlo conmigo en voz alta, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a leerlo otra vez como si no estuvieran congelados. Otra vez. 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Como cristianos, hermanos, nosotros sabemos que hemos sido llamados. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos llamados para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y de esto hemos hablado muchas veces. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Predicar a Cristo, compartir el evangelio. Ese es el único propósito que hay en nuestras vidas. Dios no nos llamó solamente para que seamos felices. Dios no nos llamó para que seamos bendecidos. Dios no nos llamó solamente para que seamos prosperados.
Dios nos llamó con el único propósito de que su reino se extienda sobre toda la tierra, que su pueblo conozca acerca de Dios, que las naciones enteras conozcan de Dios. Ese es el único propósito que tiene el cristiano, cumplir la gran comisión que fue dada por el Señor Jesucristo. Este es el motivo por el cual fuimos llamados a la salvación. Y alguno puede decir: yo vine a la iglesia para que se resolvieran mis problemas. Yo vine a la iglesia porque me invitaron y me dijeron que mi matrimonio que andaba mal, si yo iba a la iglesia se iba a arreglar mi matrimonio. Yo vine a la iglesia porque traía una bronca financiera muy grande y me dijeron que si venía yo a la iglesia, Dios me iba a solucionar el problema de las finanzas. Yo vine a la iglesia porque me dijeron que mis hijos rebeldes, si los traía a la iglesia, pues se iban a volver ya no rebeldes, se iban a volver unos santos, unos ángeles, querubines y casi serafines. Y muchos llegamos a la iglesia por cualquier motivo, hermanos. Dios pudo haber usado cualquier motivo para acercarnos a la iglesia. Pero una vez que entramos al reino de Dios, una vez que conocemos a Jesucristo, una vez que entregamos nuestra vida al Señor, nos damos cuenta que el propósito de Dios para nosotros, hermanos, es mucho más excelente que solamente arreglar una bronca con mi esposa. Nos damos cuenta que es mucho más excelente que solamente arreglar una bronca de dinero que traía yo. El propósito de Dios es mucho más grande y más divino y más sublime que cualquier cosa que pueda pasar en el mundo. ¿Dios se va a encargar de eso? Por supuesto que sí, hermanos. Esas son las añadiduras. Nuestros problemas personales, las finanzas, los hijos, la salud, los problemas en el trabajo, todo eso Jesús le llama añadiduras. Y él dice: busca primero el reino de Dios, primero Dios, primero el Señor, primero el reino, primero el propósito, que el plan de Dios, el plan de salvación se conozca en todo el mundo. Eso es primero. Y eso es en lo que el cristiano tiene que estar enfocado. Ese debe de ser nuestro enfoque todos los días. ¿Cómo hago hoy que el reino de Dios se extienda todavía más? Y a veces estamos tan metidos, hermanos, en nuestro diario vivir y en las angustias de las añadiduras que nos olvidamos del verdadero propósito por el cual Dios nos hizo libres. El plan de Dios, el propósito de Dios para tu vida es que te integres y seas parte del cumplimiento de la gran comisión. ¿Cuántos dicen amén? Ese es mi propósito. Para eso vivo. Para eso vivo. Y para eso debe de vivir cada cristiano, para que la gran comisión se lleve a cabo en el mundo. Sin embargo, el enemigo también, hermanos, tiene sus estrategias para desviarnos de ese propósito. Satanás no está nada contento cada vez que un soldado de su ejército, porque Satanás tiene su ejército, y toda la gente que no conoce al Señor y que anda en el pecado y que anda por acá, por allá haciendo cosas que no debe, son parte del ejército de Satanás. Porque él tiene en su plan, en su estrategia también, que toda la maldad se difunda por todo el mundo, en contra de la voluntad de Dios. Así es que todos los que estamos aquí, hermanos, quiere decir que renunciamos al ejército de Satanás un día. Satanás estaba feliz cuando estabas cayéndote de borracho en el porche de tu casa. Él estaba feliz. Dice: este es mi soldado, y es de los buenos. Y es de los buenos porque se avienta 2:24 y aguanta. Este es general de mi ejército. Satanás estaba contento cuando estabas en constantes pleitos con tu esposo, con tu esposa. Quizás algún esposo que era violento con su esposa. Satanás decía: este lo voy a ascender a capitán. Éramos parte de su ejército en contra de la voluntad de Dios. Cuando estábamos allá afuera
diciendo maldición y media, cuando estábamos ahí engañando, robando, hurtando, todo lo que hacíamos, éramos parte del ejército de Satanás. Pero un día conocimos la verdad de Jesucristo y renunciamos a ese ejército. Desertamos de ese ejército y nos venimos al ejército de Dios. Y entramos al ejército de Jesucristo, donde ahora tenemos que ir de acuerdo a la verdad y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ustedes creen que Satanás se quedó contento? Cuando dijo, uy, se me fue un general, se me fue un capitán, se me fueron 10 soldados rasos, perdí a uno de mis mejores artilleros. ¿Ustedes creen que Satanás está contento y tranquilo y que no le importa que haya perdido parte de su ejército? Satanás va a tratar, hermanos, nuevamente, de que seamos parte de su ejército. Y si no regresamos totalmente a su ejército, él se va a encargar de que dentro de donde el Señor nos ha puesto, nos convirtamos en un arma de él para destruir lo que Dios ha levantado. ¿Se dan cuenta de la importancia, hermanos, de esto? La guerra espiritual no es un chiste. La vida cristiana no es un juego, no es una condición social. No es que, ¿de qué religión eres? Cristiano. No se trata de marcar un cuadrito donde dice de qué religión eres. No se trata de que, es que yo soy parte de una iglesia y yo voy los domingos a la iglesia. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que somos parte de un reino que está en constante conflicto. Hay un conflicto impresionante entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Estamos escuchando guerras y estamos escuchando rumores de guerras, como dijo el Señor, y nos espantamos de lo que está pasando allá en Israel y Hamás, y ya se metió Irán y Arabia Saudita ya está metiendo su cuerno ahí, y el Líbano también, y otros países ya se están empezando a meter, y nos espantamos y vemos los errores, hermanos. Pero si viéramos lo que está pasando en la guerra espiritual que estamos librando, nos espantaríamos más todavía. Pero muchos cristianos no se han dado cuenta o no se han querido dar cuenta de cómo están viviendo esa guerra espiritual. Ahora, vamos a ver hoy tres estrategias, las tres estrategias más comunes que usa el enemigo para que podamos entender la guerra. Y en las siguientes semanas vamos a abordar las armas de nuestra milicia, de las que mencionó el hermano Sarmiento cuando levantó la ofrenda de Efesios 6. Pero antes de ver estas estrategias, entendamos estos versículos que acabamos de leer en 2 de Corintios 10:3. Primero dice que aunque andamos según la carne, andamos en la carne, dice el versículo 3, pues aunque andamos en la carne. ¿Qué significa esta expresión? El hecho de ser cristianos, hermanos, no nos volvió seres de luz espirituales, que andamos casi flotando sobre la tierra. Seguimos siendo carne, seguimos siendo seres humanos, seguimos estando expuestos a las tentaciones, seguimos estando expuestos al pecado. Tenemos un cuerpo y estamos sujetos a necesidades físicas, a nuestras emociones y a la toma de decisiones también. Eso significa que andamos en la carne, estamos todavía viviendo en la carne. Después dice que a pesar de esto, no militamos según la carne. Militamos es un término de milicia, tiene que ver con ejército, es un término militar, por eso estamos hablando de guerra, por eso hablamos de ejércitos. No somos una organización social, somos un ejército espiritual. No militamos, no hacemos la guerra según la carne, es decir, el hombre natural, el hombre que no conoce al Señor, no entiende lo que es el concepto espiritual de la salvación. El hombre natural se guía por sus instintos, se guía por sus emociones y toma todas sus decisiones en base a lo que va sintiendo en el camino.
Cuando nosotros tomamos decisiones en base a cómo me siento. Me acabo de aventar un pleito con mi mujer y nos aventamos un pleito sabroso y en ese momento estoy enchilado, estoy enojado, estoy enardecido y en ese momento decido dejarla y ya no la quiero volver a ver en mi vida y nos divorciamos. Muchísima gente ha tomado decisiones así y muchos matrimonios se han terminado porque en un momento de emoción exacerbada tomaron una decisión equivocada. Eso es andar según la carne. Cuando yo dejo que mis emociones me guíen, estoy en el trabajo y de pronto el jefe me hace enojar y empezamos a discutir con el jefe, pues te dejo, renuncio y nos vamos a la casa enojados, indignados. Y te dice tu esposa, ¿qué hiciste? Ya renuncié. ¿Y por qué? Porque no me respetan, no me valoran, no saben de lo que se perdieron. Y sabiamente tu esposa te dice, ¿y tú sabes que te perdiste del cheque con el que nos mantenemos? Ah, pues sí, ¿verdad? Y ya que se te baja el coraje, reaccionas y quieres solucionar las cosas, pero ya tomaste decisiones que afectaron tu vida porque militaste según la carne. El Hijo de Dios, el que ha creído en Jesucristo, el que ha abrazado la palabra de Dios, no milita según la carne. No toma decisiones de acuerdo a sus emociones. No toma decisiones de acuerdo a lo que le aconsejó el compadre, la comadre, el amigo, la amiga. No toma decisiones solamente en un momento de indecisión o de tristeza o de depresión. El Hijo de Dios no milita según la carne y toma sus decisiones basadas en la palabra de Dios, en la oración y en la confirmación que viene por medio del Espíritu Santo. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque, dice Pablo, las armas de nuestra milicia. Las armas, ¿las qué? Armas. ¿Qué significa armas? Armamento. Armamento. En el mundo hablaríamos de una 9 milímetros, de una 45, de un cuerno de chivo, de una K-47, de un R-15. Pero dice Pablo, pero nuestras armas son espirituales. Nuestras armas, y en una guerra hay armamentos, hermanos. Si vas a una guerra, si te mandan a la guerra, Dios no lo quiera, pero si te mandan a la guerra, oye, por lo menos te tienen que dar un fusil, ¿no? Una retrocarga de esas que usaban los campesinos antes. Ya de perdiste una resortera. Algo te tienen que dar si vas a la guerra. No te pueden mandar a una guerra totalmente desarmado. ¿A qué vas? Te van a hacer pedazos. Así es que dice Pablo que nosotros como creyentes tenemos armas, pero nuestras armas dice que no son carnales. Nuestras armas no son carnales. ¿Cuáles son las armas carnales? Un ejemplo. Cuando alguien dice, estás en un problema, estás en una situación que no sabes qué hacer, y viene alguien y te dice, es que yo vi la otra vez en la tele un caso así como el tuyo. ¿Y sabes qué? Lo que hizo la señora fue que le dijo al señor y te da un arma carnal. Pues así le voy a hacer. Ese es un arma carnal. No es lo que viste en la tele. No es lo que oíste en el chisme de la tienda. Ese es un arma totalmente carnal. Cuando alguien te da una idea carnal del mundo, no sirve. Con todo respeto, pero muchas veces nuestros padres nos equiparon con armas totalmente carnales. Los padres antes, las generaciones atrás, le decían al hombre que se iba a casar: mijo, acuérdese, mijo, que a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero, mijo, y usted va a ser feliz con eso. Es un arma totalmente carnal, totalmente carnal. A la mujer le decían: mijita, para que tu marido no se te vaya, fíjense nomás,
para que tu marido no se te vaya, vuélvelo un inútil, que dependa de ti. Acostúmbralo, que cuando llegue de trabajar, tú le vas a quitar los zapatos, las botas esas lodosas, le vas a quitar sus calcetas todas apestosas y le vas a dar un masajito. Acostúmbralo, mija, porque de esa manera tu hombre jamás se te va a ir. ¿Alguien escuchó una estupidez, perdón, una tontería de esas? Lo decían las mamás antes. Lo decían las mamás. Era el consejo cuando se iba a casar una hija. Armas totalmente carnales. O sea, equipábamos a nuestros hijos o nos equipaban nuestras generaciones anteriores con armas totalmente carnales, infernales. Siendo que la palabra de Dios nos da otro tipo de armas, ¿verdad? Qué hermoso cuando un hombre ahora se va a casar y su padre cristiano le dice: hijo, acuérdate que tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Ese es un arma espiritual. Hija, te vas a casar, honra a tu esposo. Honra a tu esposo, porque así como Cristo es cabeza de la iglesia, tu esposo va a ser la cabeza de tu familia. Esas son armas espirituales, mis amados hermanos. Pero el mundo nos llenó de armas carnales. Y muchas veces el cristiano anda en el mundo defendiéndose con armas carnales. Hermanos, tenemos aquí un armamento más poderoso que un arma nuclear. Y andamos defendiéndonos en la vida con resorterazos, teniendo aquí lo principal que podemos tener. Nuestras armas no son carnales, sino que son, dice Pablo, poderosas. ¿En quién? En Dios. Poderosas en Dios, no en ti, no en el pastor, no en el consejero de la iglesia. Poderosas en Dios. Son armas que son poderosas solamente en el poder de Dios. Y de esas vamos a hablar en las siguientes semanas. Pero son armas, hermanos, que nosotros no podemos entender. Son armas que nosotros no sabemos a veces cómo se usan, no sabemos cómo operan. Pero cuando yo aplico el principio de la palabra de Dios, algo sucede en mi vida. Volviendo al ejemplo del matrimonio. Cuando yo aprendo a amar a mi esposa en el mismo rango, aunque nunca va a poder ser igual, por supuesto, pero yo aprendo a amar a mi esposa esforzándome por amarla como sé que Cristo amó la iglesia. No sé cómo funciona. No sé qué pasa. Lo único que sé es que después de 41 años podemos seguir amándonos y seguir trabajando juntos en la palabra de Dios. Cuando tú educas a tus hijos bajo las armas poderosas en Dios. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en amonestación, amor y temor de Dios. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Padres, disciplinen a sus hijos. Porque qué padre es aquel que no disciplina a su hijo. Cuando aplicas esas armas poderosas en Dios, el resultado es sorprendente. ¿Cómo funciona? No sé. ¿Cómo opera? No sé. Pero cuando yo pongo los principios de Dios en mi vida, algo sucede. Cuando estas armas yo las uso para mí y las pongo en práctica en mi vida, algo sucede. Cuando Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí, hablaba el hermano Sarmiento de esto. Yo no sé cómo funciona. Yo no sé cómo lo va a hacer el Señor. Pero si toda mi vida yo he dado mi diezmo, he dado mis ofrendas, he abonado para el Señor, nada me ha faltado hasta el día de hoy. Dios es fiel, hermanos. Pero a veces usamos las armas carnales y despreciamos las armas espirituales poderosas en Dios. Son en Dios, no en mí. No en mí. No se trata de que ahora voy a dar $1,000 esperando que la otra semana, a ver, Dios me tiene que dar 2,000 porque yo di 1,000, ahora me tiene que... No.
no des nada, por favor. Así no, así no. Se trata de entender que Él es primero, que busco primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Busco primero el reino de Dios cuando amo a mi esposa, cuando mi esposa me ama a mí, cuando amamos a nuestras hijas. Los que tienen nietos, cuando aman a sus nietos. No tengo nietos, mano, pero como amo a mis perros y a mis gatos. Y no se metan con ellos porque se les aparece el ángel del Señor. Mi hermano que vive en San Diego, de los 3 menores que somos, de los 4 menores, ninguno tenemos nietos. Todos los nietos de mis papás vienen de los hermanos mayores. Y mi hermano, que está en San Diego, anunció que uno de sus hijos va a tener gemelos. Y le hablo y le digo, felicidades, qué bueno, felicidades, que vas a ser abuelo. Yo no. Pero tengo mis perritos. Obi, Lea, Sirguafos, Rita y Pollux. Las armas de Dios, hermanos, son poderosas en Dios. ¿Para qué son estas armas? Muy importante este punto. ¿Para qué son? Dice aquí que son para destrucción de fortalezas. Para destrucción de fortalezas y para tomar prisioneros, para llevar cautivos. ¿Cuáles son nuestros prisioneros de guerra? De acuerdo a lo que dice Pablo aquí. ¿Cuáles son esos prisioneros que tenemos que tomar cautivos? Nuestros pensamientos, nuestra mente. Aquí es, hermanos, donde está la guerra espiritual. Aquí es donde se desencadena esa tremenda y encarnizada guerra espiritual en nuestras mentes. Por eso dice Pablo aquí que las armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se dan cuenta? Aquí está la guerra. Aquí está la guerra. Nuestros pensamientos son los que tienen que ir prisioneros. Porque todas esas fortalezas, lección número 2 del curso de discipulado, están en nuestras mentes. En mi mente es donde se libra la batalla principal espiritual. En mi mente es donde esos pensamientos, cuando militaba según la carne, quieren tomar posesión de mí otra vez. Y ahora que estoy en Cristo, los pensamientos, la obediencia a Cristo quiere tomar control sobre mí. Ahora, es mi decisión a quién le voy a hacer caso. Este prisionero que no he llevado completamente a la obediencia a Cristo me dice, date un pericazo, hermano, te hace falta. Vete a la parranda, te está invitando el compadre, ve con él. Oye, mira, esta mujer se quedó solita por ahí, cáile. Esos pensamientos, si no han sido llevados cautivos a la obediencia a Cristo, van a andar libres en mi mente, tratando de jalarme otra vez a donde el Señor ya me había sacado. Por eso está diciendo Pablo que es muy importante esos pensamientos que teníamos antes, sujetarlos a la obediencia a Cristo. Prisioneros. Oye, vamos a chupar. No, Señor, déjese de tonterías, pensamiento. Usted está prisionero. Lo tengo encadenado, donde dice la palabra de Dios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Punto, estás amarrado ahí. Una chelita. ¡No!
Porque yo soy lleno del Espíritu Santo ahora. Y para cada pensamiento, hermanos, hay un arma poderosa en Dios que nosotros podemos usar para sujetar esos pensamientos. Esos pensamientos. Oye, mira lo que te dijo. Miéntale la madre, hermano. Y algún cristiano se le empareja al otro carro que lo rebasó, ¿verdad? Ay, es el pastor. Hola, pastor. Y ya estabas a punto de soltar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Amárralo a ese pensamiento. Sino aquella que sea de edificación y de bendición. Porque de toda palabra ociosa que dicen los hombres, darán cuenta a Dios. Amarra ese pensamiento, llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Nuestros pensamientos. De acuerdo con Gálatas 5:17 del 21, hermanos, fíjense lo que dice, hablando de lo que son esos pensamientos. Porque el deseo de la carne, cuando estamos en la carne, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Es decir, ahí está la lucha. La carne me quiere jalar para acá y el pozole, el espíritu me quiere jalar para acá. Carne, hablando de carne, no de carne asada. Carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero, versículo 18, si sois guiados por el espíritu, no estáis entonces bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Y aquí están todos los pensamientos, hermanos, que tenemos que llevar cautivos. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. ¿Verdad que muchas de esas cosas constantemente andan en nuestra mente? Alguna de estas. Dando vuelta. Oye, ¿y qué tal si? Sujétate a la obediencia a Cristo. Oye, pero ¿qué tal si, mira, si vamos, sujétate a la obediencia a Cristo? Y este es el pleito común. Y la carne y el espíritu se oponen entre sí. Hermanos, esta es una lucha. Y el cristiano tiene que estar consciente de que las 24 horas del día estamos en medio de esa lucha. Porque cuando el cristiano se descuida, cuando nos dimos cuenta ya nos fuimos nadando hasta de muertito en la carne. Ay, amasita, pequé, ahí voy de regreso para la iglesia. Pero hermanos, cada vez que nos levantamos, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Cada vez el pecado va dejando heridas, cicatrices, lastimamos a alguien, herimos a alguien, rompimos la confianza de alguien. Cada vez que nosotros nos deslizamos hacia estas obras de la carne, algo queda en nuestras vidas. Queda una cicatriz, queda una cicatriz. Y es cierto que el Señor nos levanta, pero ya venimos con cicatrices. Y no es el punto es someter estos pensamientos antes a la obediencia a Cristo. Y si nos hacen pocos, 1 Corintios 6:8 da otra lista. Dice el versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio, es decir, le haces daño a la gente, defraudáis. Y dice Pablo, y esto todavía se lo haces a los hermanos de la iglesia. ¿Alguien de aquí lo ha defraudado algún? No diga nada, no diga. Así déjenlo. Pero ¿verdad que sí? Y dice, ay, es que a veces hay cada hermanito que está lavado con la sangre de Cristo, mano. Oye, pero es que quedó manchado. Bueno, el Señor lo está lavando, espérate. ¿No sabéis que los injustos, versículo 9, no heredarán el reino de Dios? No erréis. Y sigue con la lista. Ni los fornicarios,
ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Estas son las armas del mundo. Esos son los pensamientos contra los que estamos luchando todos los días, hermanos. Estos son los pensamientos que tienen que ser llevados cautivos a la obediencia a Cristo. Gracias a Dios por el versículo 11 de este capítulo. Bendito sea el Dios y alabemos al Señor. Porque dice, y esto erais algunos de ustedes, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alaben al Señor, hermanos. Porque nosotros fuimos de esos. Nosotros estábamos en el mundo en todo eso, pero ahora hemos sido lavados, hemos sido santificados y justificados por la sangre de Cristo Jesús. ¿Cuál es la cárcel a la que hay que meter a todos estos prisioneros? La obediencia a Cristo. Si todos estos pensamientos y argumentos no están sujetos y prisioneros a la obediencia a Cristo, tarde o temprano se van a convertir en acciones en nuestra contra. ¿Cómo sucede este proceso? El pensamiento anda por ahí vagando, anda libre, anda suelto, nos anda queriendo rondar la cabeza, nos anda queriendo meter la tentación. No lo hemos sujetado, no lo hemos llevado cautivo a la obediencia a Cristo y no le hemos puesto un grillete para que no se mueva de ahí. Lo dejamos que ande libre y le andamos haciendo a loco y vemos en el teléfono lo que no tenemos que ver y nos juntamos con la gente con la que no nos tenemos que juntar y vemos cosas que no tenemos que ver y le estamos dando chance a los pensamientos que anden vagando en nuestra mente en vez de sujetarlos inmediatamente. El peligro es, dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado por alguno de estos pensamientos, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia son los deseos de nuestra carne, lo que queremos hacer. Ay, ando pensando en una tranza y este business estaría suave. Nomás le tengo que decir a esta persona que le haga así, así, y me lo voy a transar por acá y le voy a sacar buena feria. Y ahí está el pensamiento. Ahí está el pensamiento. Ay, esta mujer está muy necesitada, está sola. A lo mejor si le caigo por acá y le endulzo, a lo mejor se me hace y tengo una. Ahí está el pensamiento. Ahí está el pensamiento. Rondando porque no ha sido sujetado a la obediencia a Cristo. A ver, vamos a ver aquí. Ay. Esta hermana está muy bendecida. A ver quién es. Y empezamos a buscar. Ay, este muchacho. Ay, a ver quién es. Vamos a seguirlo. Y ahí está el pensamiento, hermanos. Rondando. Y dice Santiago, cuando uno es de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces ese deseo incontrolado, ese pensamiento que no ha sido sujetado a Cristo, después que ha concebido, da a luz y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Así funciona. Un pensamiento que yo no he llevado sujeto a la obediencia a Cristo se convierte en un elemento que va a estar en mi mente hasta que me va a arrastrar y me va a hacer que consuma yo ese pecado. Y una vez que yo ya consumé ese pecado, dice, trae la muerte. ¿Cómo se siente uno después de que hizo algo que sabía que no tenía que hacer?
¿Sientes una culpabilidad? ¿Te sientes avergonzado delante de Dios? ¿Te sientes avergonzado delante de toda la gente? Y uno queda con esa marca de culpabilidad adentro por lo que acaba de hacer. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Cuando no hemos sujetado esos pensamientos a la obediencia de Cristo. Ahora, esto es muy importante, escuchen esto, hermanos. Esos prisioneros que nos dice que los aprisionemos, dice, derribando todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo y llevándolos cautivos. No los podemos destruir. Nosotros no tenemos la capacidad de destruir esos pensamientos. No te hagas el héroe diciendo, es que yo los estoy destruyendo. No. Por más que grites y brinques aquí, y en el nombre del Señor, ya lo destruyo y lo hago pedazos. No tenemos la capacidad para destruir nosotros. Tenemos la capacidad de sujetarlos a la obediencia a Cristo. Nada más. Esos pensamientos no se van a destruir, ahí van a estar. Esos pensamientos no se van a ir. Esos recuerdos del pasado no se van a borrar. No tenemos la capacidad de aplastarnos un botoncito en el cerebro y borrar nuestro cassette. Ahí van a estar. Los vamos a recordar. No para culparnos ni condenarnos, sino para saber de dónde nos sacó el Señor. Y saber que con esos pensamientos no se juega. Porque en el pasado nos hicieron mucho daño. En el pasado trajeron muerte espiritual a nuestra vida. Nos destruyeron. Ahora los tengo que sujetar. Porque ahora estoy en Cristo. Y el que está en Cristo, nueva criatura es. Y tengo que aprender a sujetar esos pecados. Ahora, este es el concepto de guerra espiritual. En los minutos que me quedan les digo rápido 3 estrategias. Son 3 pensamientos muy poderosos que usa Satanás para tratar de regresar otra vez a su ejército, de regresarnos a su ejército. Y ha tenido sumida a la humanidad por miles de años en estos pensamientos. El primero es, no te preocupes, todo mundo lo hace. Ese es el primer pensamiento. Es una estrategia. Iba a decir preciosa, pero no puede ser preciosa. Es una estrategia espantosa de Satanás. Pero le funciona muy bien. Le funciona muy bien. ¿Cuántos cristianos yo no he aconsejado? Pastores, que todo el mundo lo hace. Y nomás porque sé que de todo tengo que dar cuenta a Dios. Si no, le decía 2 cosas a ese hermano y le daba una cachetada a ver si reaccionaba. No puedo. Ganas no me faltan. Pero cuando dicen, es que todo el mundo lo hace. ¿Y por qué caí? Todo el mundo lo hace. Oye, esa es una estrategia de Satanás. Y nosotros no la creemos. Y caemos en el pecado y hacemos las cosas que no convienen porque todo el mundo lo hace. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Todo el mundo lo hace, sí, porque todo el mundo es enemigo de Dios, pero tú eres un hijo de Dios. Tú no puedes poner esta excusa. Tú no puedes decir es que todos lo hacen, porque tú eres hijo de Dios. Y aunque todo el mundo lo haga, y aunque en la iglesia mucha gente lo haga, tú no lo hagas, porque eres hijo de Dios. Y no podemos caer en este engaño de Satanás para tratar de justificarnos. El pensar que el modelo de maldad que toda la gente practica es de lo más normal del mundo ha llevado a familias a vivir en vicios, en cadenas de pecado por generaciones. Se les hace muy fácil vivir de la mentira. Se les hace muy fácil hacer que los hijos crezcan como animalitos silvestres, alejados de la palabra de Dios. Se les hace muy fácil dejar de tener comunicación con sus hijos. Los muchachos empiezan a tener sexo con diferentes parejas desde muy temprana edad. Es que todo mundo lo hace. Es que, ¿sabes qué? Yo ya le dije a mi hija que cuando se vaya se lleve su caja de condones a la escuela. ¿Y por qué? Es que todo el mundo lo hace. ¿Y no le puedes enseñar entonces mejor las armas y las virtudes de la palabra de Dios? ¿Para qué la vas a aventar
a una condenación eterna solamente porque todo el mundo lo está haciendo así. Todos empiezan con ese tipo de cosas. Y empezamos a tener divorcios por todos lados. ¿Por qué? Porque hay hombres violentos. Porque hay mujeres que no quisieron someterse. Porque hay mujeres que de pronto se sintieron más y el hombre se sintió menos y mejor nos divorciamos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Porque todo el mundo dice que si no te funciona el matrimonio, déjala. No luches por tu matrimonio, rómpelo. Todo el mundo lo hace así. Estos sí son muy religiosos, ¿verdad? Los que dicen esto. Bautizan a todos los chamacos, los confirman, los reconfirman. Y cada vez que hay oportunidad en una parranda la hacen. El normalizar el pecado, porque todo mundo lo hace, hermanos, es la forma más sutil del enemigo para desacreditar a Dios y su plan de salvación en contra del pecado. Y eso lo estamos viendo ya en nuestras generaciones cada vez más abiertamente. Prácticas totalmente aborrecidas por Dios se tratan de normalizar, hasta de legislar y darles espacios en la sociedad. ¿Por qué? Porque todo mundo lo hace. Es lo mismo que le pasó a Israel cuando Dios les dijo que no hicieran alianzas con las naciones paganas. Ellos dijeron, es que no tiene nada de malo, es que todo mundo lo hace. Hicieron amistad, se mezclaron con esas naciones y el resultado fue la destrucción de la nación. Vino la muerte porque se les hizo fácil pensar eso. No creo que tenga nada de malo. Todo el mundo lo hace. Además las filisteas están re bonitas. Y los amonitas, están re guapos. ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Y vino entonces la muerte. Entonces la concupiscencia, dice Santiago, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Número 2, la segunda estrategia de Satanás. Te va a decir en este pensamiento, no le digas a nadie. No se lo cuentes a nadie. Shh, quédate calladito, calladita, así te ves más bonita, tranquila. Imagínate si se enteran lo que hiciste. Imagínate si se enteran lo que viviste. Shh, quédate callado. No se lo cuentes a nadie. A final de cuentas es tu vida. Jesús dijo en Lucas 12:2, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Hermanos, este es uno de los pensamientos más crueles que Satanás ha usado a lo largo de la historia. Quedarte callado. Que todo quede en las sombras donde la culpabilidad, los remordimientos de conciencia te van a ir consumiendo, te van a ir amargando, imposibilitándote a ser libre y feliz viviendo atado al pecado, a los recuerdos. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Abusos, violaciones, violencia, ofensas, maltrato, abandono de tus padres, eventos que marcaron tu vida. Y Satanás te dice, shh, no se lo digas a nadie, no se lo cuentes a nadie, quédatelo tú. Esto es algo tuyo nada más. Deja que te consuma internamente. Deja que te destruya. Deja que rompa tu capacidad de volver a perdonar y de volver a amar. Quédatelo adentro de ti. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. No dice que lo divulgues a los cuatro vientos. No dice que tengas que contar tu historia a todo mundo. Lo que sí dice es que tienes que buscar cristianos maduros, hombres, mujeres, con los cuales abrir tu corazón y sacar todo eso que el diablo te ha querido tener aprisionado ahí adentro. Y orar, dice Santiago, para que seáis sanados.
Porque la oración eficaz del justo, del cristiano maduro, del cristiano que ha entendido lo que se trata la vida cristiana, de lo que es el conocimiento de Cristo. La oración eficaz del justo puede mucho y nos puede liberar de todo eso. Este argumento que te forza a guardar tu pecado, los sentimientos que han provocado, o quizás no fue un pecado tuyo. Tú fuiste víctima del pecado de alguien más. Pero te sientes igualmente culpable, te sientes desolado. A veces es un argumento o pensamiento que se va alojando en nosotros por años. Y cada vez que regresa ese sentimiento te vuelve más vulnerable. Hay muchas personas que no son capaces de sostener una relación sana con otras personas, ya sean parejas, matrimonios, hijos, familiares, amigos, en la iglesia, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos con esa aprensión de que como ya me hicieron daño en el pasado, ya no me quiero arriesgar. Ya no quiero abrir mi corazón otra vez porque ya me dañaron atrás. Y ahora yo me privo de abrir mi corazón para poder ser libre y para poder amar y para poder abrazar a mis hermanos. No, porque ya me traicionaron una vez. Y es un sentimiento que he estado guardando, que me he estado consumiendo, que me he estado volviendo amargado. Y ahora cuando me ven, como cantaba el hermano Eleuterio, ahora soy el cara de limón. Pues no tenía cara de limón. Lo que pasa es que alguien me exprimió el limón encima. Y ahora tengo que aparentar que soy precavido. Oye, ¿quieres venir? ¿Quieres? No, gracias. No voy. Oye, te invito a salir. No, gracias. Ya somos cristianos, ya entregamos nuestra vida a Cristo. La luz de Cristo está en nuestra vida y este pensamiento, hermanos, debe ser prisionero ya en nuestra mente y no andar vagando por ahí. Y el último argumento de Satanás en contra nuestra es: no te preocupes si lo haces. Dios te perdona. Se oye muy espiritual, ¿a poco no? Se oye padre. Hermanos, es un pensamiento diabólico. No el que Dios nos perdona, sino el pensamiento de: no te preocupes. Ve y peca, tú diviértete y es lo que tengas que hacer. Después vienes a la iglesia, levantas tus manos y le pides perdón a Dios y se acabó el asunto. Ese es una estrategia diabólica de parte de Satanás. Por supuesto que Dios nos perdona, por supuesto que sí. Pero para que haya perdón, hermanos, debe de haber un genuino arrepentimiento. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. No se trata de ir a pecar y venir a confesarme el domingo, por favor. Eso es una estrategia de Satanás. Y en la religión tradicional se usó mucho. Hagas lo que hagas, vienes el domingo y pides chance ahí en el cuartito, en el confesionario, y padre, me vengo a confesar, hijo, ¿qué tienes que confesar? Padre, me acuso de que soy pecador y porque sí, ok, puedes hacer. Y ya nos íbamos, y ya se acabó el asunto, ya me arreglé con Dios. No. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso no funciona así, de que vámonos a pecar deliberadamente y total, Dios me perdona. No, estamos en un grave error. Arrepentimiento significa que ya no quiero vivir de esa manera, que estoy dispuesto a cambiar mi conducta, que esos pensamientos negativos los tengo que dejar de una buena vez. Todo eso que leímos en Gálatas y en 2 de Corintios no puede estar más en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios me ama. Y porque yo sé que mi Dios es paciente y que está esperando por mí, pero tengo que tener mucho cuidado y saber que soy hijo de Dios y que ya no puedo seguir viviendo en el pecado.
Porque cada vez que estoy en pecado, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Y si alguno tenía ganas ahorita en la semana de ir a hacer algo malo, escucha esto para que se lleve lonche para la semana. Hebreos 10:26 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos tenía que ser apedreado y morir irremisiblemente. Y escucha esto: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Cuando ese pensamiento te esté convenciendo de irte al mundo y de hacer algo en contra de Dios, pregúntate esto: ¿estoy dispuesto a ir a pisotear la sangre de Cristo? ¿Estoy dispuesto? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena lo que voy a hacer? ¿Vale la pena pisotear el nombre de Jesucristo y hacer afrenta al Espíritu de gracia que tanto me ha bendecido y me ha amado y me ha perdonado? ¿Vale la pena? ¿Vale la pena? Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No lo hagas. No te metas. No escuches ninguna de estas estrategias de Satanás. Las armas de nuestra milicia, hermanos, no son carnales. Y Jesús lo dejó muy claro: el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Date cuenta, démonos cuenta, hermanos. Estamos en medio de una guerra y no hay opción. No tienes opción. O combates del lado de Dios, o combates del lado de Cristo, o estás combatiendo del lado de Satanás. No hay más. Aquí no hay términos medios. Aquí nadie puede decir: pues yo saco mi banderita blanca y soy neutral, ni con uno ni con otro. No. Todos estamos adentro. Toda la humanidad está dentro de esta guerra. Y nos angustiamos porque vemos los misiles que están cayendo allá en otros países. Y no nos estamos dando cuenta de los misiles que están cayendo en nuestra vida, en nuestra mente. O combatimos del lado del Señor, o combatimos del lado del enemigo. Cuando venimos a Cristo realmente, totalmente decididos, hermanos, empezamos a luchar en contra de la corriente de este mundo. Pero tenemos que armarnos. Tenemos que armarnos. No hay de otra. Jóvenes, hombres, mujeres, niños, nos tenemos que armar. Y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. No hay ninguna fortaleza que tú digas: es que Dios no la puede sujetar. Todas pueden estar sujetas a la obediencia a Cristo. Y a lo mejor en este momento algunos de nosotros necesitamos poner algunos de esos pensamientos y sujetarlos a la obediencia a Cristo. Pónganse de pie, hermanos, oramos. Jesús nos prometió que Él estará con nosotros todos los días, y su promesa está ahí. Y quizás nos hemos olvidado de que nuestro propósito como hijos de Dios es el reino de Dios. El propósito de ser parte de esta iglesia es el reino de Dios, hermanos. Ni siquiera es mi familia, por muy bonito que se oiga y muy espiritual. Mi propósito es el reino de Dios.
Mi familia viene por añadidura. Mi propósito en la vida no es mi negocio. Mi negocio viene por añadidura, pero primero es el reino de Dios. Pero estos pensamientos, si no los llevamos sujetos a la obediencia a Cristo, hermanos, nos van a dominar. Y Josué le dijo al pueblo antes de entrar a la tierra prometida: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Josué ya entendía la guerra mucho antes de que Pablo le escribiera de eso. Él le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si creen que el Dios de los egipcios es el Dios de vuestros padres, ¿ustedes creen que ese es el Dios? Vayan y sírvanle. Vayan y sírvanle. Si piensan que el mundo es mejor, váyanse al mundo, les dijo Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y hermanos, esta es la guerra espiritual. Y se necesitan aquí familias que digan: yo y mi casa serviremos a Jehová. En primer lugar, el reino de Dios. La gran comisión primero. Lo demás viene solito. Lo demás llega. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta tarde. Seguramente, Señor, aquí algunos estamos, Señor, batallando con algún pensamiento o algunos pensamientos que no han sido llevados cautivos a la obediencia a Cristo y andan vagando por nuestras mentes y nos están queriendo hacer tropezar y caer y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Señor, pero en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, te ruego que obres en cada uno de nosotros, que obres en nuestras mentes y que cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, podamos echar mano de las armas que tenemos en Cristo. ¿No va a venir un ángel a sujetar esos pensamientos? ¿No va a aparecer una luz que nos va a hacer que nos olvidemos de esos pensamientos? Tendrá que ser decisión nuestra. Y si alguno de estos pensamientos, hermanos, han dado rondando por tu mente, por favor dile al Señor en esta hora: Señor, gracias por recordarme esto tan importante, y yo necesito sujetar este pensamiento a la obediencia a Cristo. Necesito sujetar este otro pensamiento a la obediencia a Cristo. Quizás la forma como trato a mi esposa, como trato a mi esposo, como trato a mis hijos, a mis padres. Quizás mis pensamientos cuando estoy solo o sola. Quizás esos pensamientos indecorosos, Señor, que me quieren dominar. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame a sujetar esos pensamientos a la obediencia a Cristo. Esos pensamientos que me están diciendo que quizás mi vida no tiene ningún valor. Esos pensamientos que quizás me están diciendo que sería mejor que me muriera. Esos pensamientos que están tratando de detenerme, de iniciar algo nuevo en mi vida, porque tengo miedo, porque tengo temor. Señor, esos pensamientos que están tratando de destruir mi matrimonio. Esos pensamientos, Señor, que no me dejan establecer una relación, los muchachos, de noviazgo sano, basado en tu palabra. Señor, en el nombre de Jesús, permite que cada cristiano aquí, Señor, tenga el poder de tu Espíritu Santo para poder llevar cautivos esos pensamientos a la obediencia a Cristo.